Bueno, muchas gracias a los tres oradores. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, aportes, críticas que haya de los que están, de les que están presentes. Mientras piensan sus preguntas y sus aportes, anunciamos que hay una pequeña mesita dulce ahí, pero con café, con una torta, que la idea es poder vender para poder colaborar con los compañeros que están financiando, y estamos intentando financiar el viaje, que no cubre la gestión, así que tengan a tomarse un café, comer algo, puede ir a la mesita con precios económicos, suman a la causa por la cual nos estamos organizando. Bueno, ahí va. Venite. ¿O no querés? Yo quería consultar, Jack, más que nada por el tema de la charla en sí, que es inflación versus salario, dando cuenta que hay muchas teorías que forman una causalidad entre inflación y salarios. Teniendo en cuenta la situación actual, más que nada me baso en los datos del INDEC, que es del 2001, donde, dado que los salarios vienen cayendo, dado que el excedente bruto de explotación, como lo muestra el INDEC, pasó de un 40% del total del PBI a un 50%. Damos cuenta de que están apropiando, la tasa de ganancia está en aumento. Sumado a la otra teoría que dice que de los salarios se da la inflación, acá hay una caída de salarios. Y estamos hablando que, por lo que dice el INDEC, estamos en un 70% de inflación acumulada anual, o sea que se corta esa relación salario-inflación, sumado a la tasa de ganancia y sumado a lo que decía con la emisión monetaria que hay, que también es otra de las versiones más difundidas en cuanto a la inflación, que uno también tiene que entender cómo se da ese proceso, la necesidad de que no esté en auge la economía, sino que ya esté en pleno empleo, que esa inyección monetaria se traduzca en consumo, que aumente la demanda y que sea una inflación por exceso de demanda, que tampoco es el caso de la Argentina. Más que nada, bueno, algunos ya lo desarrollaron más o menos, pero ¿cuál es la explicación más que nada que dan a la inflación, no sé si alta o media alta, que tenemos en este periodo reciente? Una ronda de preguntas, ¿le parece? Hacemos un acumulado de preguntas y los oradores van contestando. Agus. Capaz que llega hasta acá. Sí, creo que sí. Bueno, primero saludar a los compañeros que vinieron a exponer de parte del colectivo de estudiantes de acá de la universidad, y también, bueno, cómo, digamos, este proceso de estar organizándonos para, como primera acción colectiva, de acercarnos a la GEC y ir hasta Mar del Plata, cómo se nos fueron poniendo, digamos, el ajuste se expresa de una forma clara acá en la universidad, que no, digamos, ni siquiera nos querían prestar un aula para hacer una fiesta. Digamos, llegamos a este punto, digo, hay una responsabilidad política, más allá de que uno entiende que hay expresiones estructurales, digamos, hay responsables políticos, y digo, la gestión de la universidad tiene gran parte de la responsabilidad, en parte por ni siquiera convocar a los estudiantes a luchar en contra del ajuste que se vota en los presupuestos de la universidad, digamos. Hago un ping-pong de comentarios. Bueno, a la primera intervención de Juan García. No, a mí lo que no me planteaste como la cuestión de la inflación aparece como una cuestión de puja distributiva entre la clase obrera y la burguesía, y bueno, entiendo que compartimos que eso es lo normal en la sociedad capitalista, digamos, la puja por la riqueza. En ese sentido, ¿por qué en Argentina aparece con los salarios tan bajos y por qué esa puja distributiva en otros lugares da obreros con salarios bastante más elevados que lo que tenemos acá en Argentina? Bueno, esa es una primera pregunta. Y después en el planteo que hacía Marcelo, yo coincido en parte que hay se presenta como dos Argentinas, ¿no? Una Argentina industrial con baja productividad y un sector argentino agrario que tiene, digamos, que se valoriza la tasa de ganancia hasta por encima de eso, digamos. Entonces, quizás lo que no me queda claro es la explicación de cómo se relacionan esos dos sectores entre sí, digamos, qué relación hay entre eso, digamos. Y por último, sí, a lo de Marcelo, cuando planteaba en los dos periodos donde se baja salarios en Argentina, donde vos planteaste eso, que se pisotea la clase obrera, digamos, durante la dictadura y en los 90,
si eso no es la contracara de la explicación liberal de, digamos, los salarios generan inflación. Digamos, yo me quedé ahí con esa pregunta porque me quedó confuso, digamos. Bueno, no sé, dejo para que otros compañeros intervengan. ¿Qué tal? Es más para Juan esta pregunta. Voy a tratar de hilarla más o menos. Juan con... yo no termino de entender, digo, si el desarrollo de la productividad, digamos, potencia la extracción de pluralidad relativa, potencia la acumulación de capital, y la finalidad inmediata del proceso capitalista es valorizar el valor, ¿cuál es la necesidad del capital de sostener capitales chatarras que operan por debajo de la productividad? Bueno, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas, dos dudas. Una es que la primera, bueno, es algo que aparece mucho en la economía política y que lo estoy viendo también, que es lo que planteaba, ¿cómo se llama? Yunes, estoy muy incómodo acá, un poquito más adelante. Una es la que planteaba Yunes, una pregunta era, él planteaba, digamos, el tema de los saltos cambiarios como una posible causa de la inflación. Yo que lo he visto también en otros lados, que es con los planteos parecidos que él planteó, ¿qué era salida? ¿Qué sería la sobrevaluación, por ejemplo? Digamos, una pregunta que me hago. Después, el tema de la inflación es un debate muy grande y no hay solamente dos posiciones, amplísimo, y es un debate inclusive político. Si el día de mañana hacemos una revolución, ya mismo con el problema de las tijeras en las URSS, digamos, va a aparecer, digamos, yo, en el caso puntual de Argentina, digamos, el sostenimiento de pequeños capitales o fragmentos de capitales internacionales obsoletos, yo me pregunto si eso mismo no crea inflación, digamos. Si la producción de mercancías en estas condiciones, que muchas veces está por lejos de la cantidad de mercancías que necesita la población o la cantidad de moneda que circula en el país, ¿no? Es un problema, digamos, si sostenemos estos capitales obsoletos, no trae a la par posibles problemas de inflación, que es algo característico de Argentina y de América Latina, en la historia, ¿no? Me pregunto, ¿no? Y la pregunta es para Juan García. Por ejemplo, tengo entendido que en el SUNA hubo un debate y salió, digamos, no sé si hubo un debate, pero aparecieron declaraciones de la defensa de la rama del neumático, ¿no? Es cercano a planteo, digamos, de defensa de la industria nacional. Si estos debates existió o se existe, digamos, desde los crespos militantes del Partido Obrero, o también los compañeros de lo más que también tienen militantes, digamos, pero más que nada en el SUNA, si el PO, ¿qué posición tuvo frente a esto? ¿No? Yo me lo pregunto porque es un debate dentro de la clase obrera que para mí es importante, ¿no? Si hay que sostener ese planteo nacionalista de defender la industria nacional o no, qué posición llevaron, ¿no? Bueno, tengo una situación que también se nos viene un poco la noche, entonces, literalmente, diría que arranquemos la ronda de respuestas y después de última, si queda luz y quedan ganas, creo que hay, seguimos con las preguntas. No sé quién quiere arrancar. No, arranquemos así. Miren, yo quería decir algunas cosas sobre las intervenciones que me precedieron. En primer lugar, nacionalismo y menemismo. ¿Son dos proyectos? Miren, yo no lo plantearía tan así. Los Kirchner fueron menemistas y después todos los menemistas se fueron con Kirchner, y los de la alianza que defendían el menemismo fueron todos kirchneristas, por ejemplo Diana Conti. En realidad, el kirchnerismo viene a rescatar lo esencial del menemismo. Rescató la deuda externa, rescató el sistema financiero quebrado después de la convertibilidad, rescató las viejas empresas privatizadas de la época de Menem con los subsidios, rescató, digamos, la reprimarización sojera, que la llevó a la máxima expresión. Fue la expresión de un viraje de la burguesía nacional en función de que el Estado interviniera a rescatar una economía quebrada después del 2001. Entonces, no diría tan abiertamente que son dos proyectos distintos. En segundo lugar, la inflación se termina cuando aplastan a la clase obrera. Bueno, la dictadura mostró que no. O sea, la inflación
yo no dije en ningún momento que el resultado de la puja distributiva, por favor no pongan eso en mi boca porque me van a echar del Partido Obrero. Es el resultado de la quiebra del Estado. El Estado, o sea, y lo muestra lo de Martínez de Oz. Martínez de Oz se fue con 200% de inflación en la dictadura, después de haber aplastado a la clase obrera y de haber deprimido los salarios a fondo, como resultado en el 80-81, como resultado del estallido evaluatorio producto de la valorización del capital financiero y de que intervenir a fondo con el Estado para rescatar al capital en quiebra. Que eso fue el programa económico de Martínez de Oz en sus diferentes fases, desde la tablita cambiaria, después cómo es los seguros de cambio y finalmente la estatización de las deudas privadas. Entonces, la inflación en la Argentina es un resultado de la quiebra del Estado. Eso es muy claro, me parece. Y esta quiebra se manifiesta, finalmente es una expresión de límites insalvables del capitalismo nacional, porque ¿qué es lo que produce la quiebra del Estado? Bueno, la tendencia a la desinversión, la fuga de capitales, etcétera, y se manifiesta en el peso de la deuda sobre las finanzas estatales. Esto me lleva a otro tema que es lo que dice Juan. ¿Hay un auge ahora? No sé si hay un auge, no me animo a decirlo tan tajantemente. Hubo un rebote económico después de la pandemia, hubo un alza de los precios de las materias primas, pero en la medida que esto nos sirvió para licuar las deudas del Estado, de un Estado semi-quebrado, en la medida que no hay un proceso de inversión sobre sectores nuevos, en parte porque lo que decía él, que algunas cosas comparto sobre el problema de capitales de baja productividad, pero lo coloco en un terreno que es un cuadro de sobreproducción a nivel mundial, que se expresa en una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces no alcanza un alza circunstancial de los precios de las materias primas para dar lugar a un auge. No alcanza todavía, vamos a ver si hay un auge o no. La economía está volviendo a entrar en recesión, vamos a ver. Porque la quiebra del Estado influye, es un factor actuante en el desarrollo de la crisis económica. Un Estado que ahora tiene que levantar las tasas de interés, mantiene pisados los salarios, golpea el consumo interno, no hay un proceso de inversión ni pública ni privada, de ningún tipo, no pasa nada. Entonces, no sé, vamos a ver si hay un auge o no hay un auge, pero no, tiene límites muy concretos. Bueno, con respecto a la pregunta que me hicieron, yo no pienso que la inflación sea un resultado de la puja distributiva. ¿Por qué los salarios en la Argentina son más bajos? Porque la Argentina es un país atrasado y semicolonial. O sea, a ver, tiene un nivel de productividad del trabajo muy inferior al que tienen los países imperialistas. Además, la burguesía de los países imperialistas explota a los países semicoloniales y en parte eso le da un mayor margen para pagar mejores salarios. Por eso uno puede hablar de aristocracia obrera en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero no puede hablar de la Argentina de ninguna manera. Lo que hay son salarios que a lo sumo le empatan una canasta familiar más o menos que tenga algún tipo de solvencia para llegar a fin de mes, y una gran parte de la fuerza de trabajo está muy por abajo de la canasta familiar. Voy al último tema, que es que un poco anda rondando en la charla, después de aclaraciones y temas varios. El problema que me hizo la pregunta del compañero sobre la industria del neumático. Ese creo que es el problema más importante de todos. Miren, nosotros defendemos integralmente la producción nacional de neumáticos y el conjunto de la fuerza de la fuente de trabajo en cada una de las ramas industriales de la Argentina. Entonces, en ese sentido, si me preguntan, ¿ustedes defienden la industria chatarra de FATE? Sí. Y nos parece reaccionario no defenderlo. Y nos parece una posición izquierdista que sería totalmente irresponsable de nuestra parte como partido no defender la fuente de trabajo de Mirgor en Tierra del Fuego. Y nos parece que si nosotros votáramos
la eliminación de los subsidios al Parque Industrial de Tierra del Fuego, así como así, estaríamos cometiendo un acto de traición contra la clase obrera, por más que denunciemos que son subsidios al capital. Entonces me dice, ¿cómo un socialista va a plantear eso? ¿Cómo un socialista va a plantear eso? Nosotros lo planteamos desde el punto de vista de la defensa de la fuente de trabajo. No se puede, de ninguna manera y bajo ningún punto de vista, desarrollar una posición política que choque con la defensa de la fuente de trabajo de la industria en el país. Y nos parece un grave error si hubiera compañeros que lo plantearan así. Ahora, ¿qué pasa? El Parque Industrial de Tierra del Fuego así es inviable. En eso yo coincido. En el sentido siguiente, lo instalaron cuando, en el 70 u 80, hay que me corrijan, hace 40 años, 70, 50 años, ensamblan celulares, son unos parásitos, Caputo, el otro que no me acuerdo cómo se llama, encima fui a Tierra del Fuego hace poco, lo que están pagando de salarios, los en el mes de mayo, los contratados de Mirgor están cobrando 50.000 pesos por mes en la metalúrgica, que después vende con protección estatal a todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Son unos parásitos. Es una forma de desarrollo capitalista fuertemente parasitaria. Y en ese sentido, la única forma consecuente de defender esa fuente de trabajo, que están amenazadas por el mismo desarrollo de la crisis capitalista, la bancarrota del Estado y todo lo que acá se dijo, es plantear un desarrollo nacional sobre otra base. En lugar de con esta burguesía parasitaria, concentrar los recursos nacionales, cesar el pago de la deuda externa, nacionalizar el comercio exterior, aplicar las medidas, digamos, correspondientes como para que el país pueda generar un proceso de industrialización que vaya más allá de armar celulares para que gane plata un amigo de Macri. Eso no es una industrialización. Eso es una bancarrota, es la bancarrota de una clase social, o sea, es una clase social que vive de un curro. Entonces, nosotros defendemos el conjunto de la fuente de trabajo y planteamos que esa estructura industrial solamente se puede desarrollar a fondo bajo un gobierno de los trabajadores que plantee tarea del internacionalismo obrero, que llame a todos los pueblos de Latinoamérica a poner en pie una alternativa y que concentre los recursos nacionales en el desarrollo de un plan de industrialización y para darle salida a los problemas estructurales del pueblo argentino, de las masas, etc. Creo que eso es lo que nosotros hemos colocado en los programas del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, y parte de un punto de vista de clase. Nada más. Bueno, yo voy a referirme a algunas de las preguntas. No voy a referirme mucho a las intervenciones de los compañeros. A ver, coincido en muchas cosas con ellos, en algunos puntos no, pero en este momento, más que abrir el debate con ellos, prefiero priorizar el aspecto docente, digamos, si se quiere. Alrededor de las preguntas, que a mí me parecen varias, son muy importantes. Si yo no, bueno, la relación, esto que me preguntaba un compañero sobre cómo funciona esto de los subsidios cruzados. Funciona a través del Estado. Es el Estado, a través de mecanismos impositivos, el que toma parte de la renta agraria y la redistribuye al resto de la sociedad. Eso es lo que es el kirchnerismo. Y el conflicto con el campo de 2008 fue exactamente eso. Es quién se queda con la renta extraordinaria. El kirchnerismo le decía al campo, bueno, che, dejen algo, el campo dice, no, es mía, mía y mía. ¿Cómo se salió el conflicto? El campo salió con la suya, el kirchnerismo no lo enfrentó, como no ha enfrentado a nadie. De modo que, ¿cómo funciona esto de que un sector es competitivo y genera divisas, pero no genera empleo? Y tenés por otro lado el sector que genera empleo, pero es improductivo, de hecho te genera déficit comercial. El mediador de eso es el Estado. Y por eso, bueno, por eso también están en danza los proyectos políticos. El kirchnerismo es un proyecto político. No creo que sea una mera continuidad del menemismo, porque aparte las condiciones son otras. En el medio estuvo 2001,
O sea, eso cambió las condiciones de la ecuación política económica en Argentina. Y el proyecto de kirchnerismo es justamente ser el agente de esa mediación entre los sectores que generan renta porque son competitivos y los sectores que te sostienen el tramado social y de empleo, pero que desde el punto de vista de la competitividad del mercado mundial, caput. No puedo extenderme mucho más que eso, porque hay más preguntas. Respecto de si hay relación o no entre derrotas de la clase obrera y la inflación, yo no sé si capaz que no me expresé bien, pero lo que dije es, sí, si revientan a la clase obrera va a bajar el salario. A ver, si gana Macri y revientan a la clase obrera, les garantizo que no vamos a tener inflación del 100%. Se los garantizo. Como no tuvimos inflación durante los 7 años de derrota menemista, y como no tuvimos inflación durante 3 o 4 años después del golpe. Lo que cuenta el compañero de que Martín Díaz se fue con inflación es porque lo que dije no es que la inflación desaparece con la derrota de la clase obrera. Lo que dije es que justamente no desaparece porque las contradicciones del capitalismo argentino no desaparecen. Entonces vos saldás las relaciones de fuerza derrotando a la clase obrera, ahí baja la inflación y después, como las estructuras del capitalismo argentino se mantienen incólume, las contradicciones vienen y vuelve la inflación, incluso con la clase obrera derrotada. La baja productividad genera inflación, en un punto indirectamente sí, porque desde el punto de vista marxista, acá me voy a meter después en las preguntas que hizo el compañero sobre el origen de la inflación. A ver, el salario es una variable dependiente, no independiente. Es una variable dependiente de la acumulación capitalista. Y a largo plazo, la explicación de Marx es que la inflación se genera en lo que se diría en los términos de la economía burguesa moderna, un problema de oferta, el problema de generación de valor. Cuando no hay suficiente generación de valor, empieza el problema de la inflación. Y la baja productividad en un punto es eso, porque una relativamente baja productividad impide la necesaria generación de valor para evitar proceso inflacionario. Pero igual, sobre esto, incluso ni entre los mismos marxistas de acuerdo, aviso. Última pregunta que un poco era la primera, que era, bueno, pero, a ver, sí, muy lindo todo, pero ¿de dónde viene la inflación? A ver, yo quisiera, después de haber dicho que soy marxista, socialista, que me cago en todos los burgueses y todo, quiero explicar por qué las teorías burguesas no están del todo equivocadas. A ver, Milton Friedman dice que la inflación es un fenómeno, los liberales, digamos, dicen que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Yo diría que la inflación es un fenómeno, también es un fenómeno monetario, pero no es ni exclusiva ni fundamentalmente monetario. Pero el aspecto monetario sí que existe. No podemos hacernos la salame y decir que la inflación es solo no sé qué cosa. A ver, si vos emitís sin respaldo va a haber inflación, eso es así, con Milton Friedman, con Marx, con Trotsky, con el que quieran. Pero no es la explicación. El punto es justamente, la pregunta es por el origen. Porque una vez que el proceso inflacionario arranca, todas las demás explicaciones de la inflación funcionan todas, parcialmente. Por ejemplo, la teoría de las expectativas de inflación, la teoría, que es una teoría subjetiva, no es una explicación de la inflación, pero funciona parcialmente como acelerador de la inflación. La teoría de los precios monopólicos. La inflación es por culpa de los monopolios. Los monopolios son un fenómeno, yo diría que es un fenómeno localizado y transitorio. No puede ser por definición un fenómeno generalizado. No hay capitalismo monopólico en general. El capitalismo competitivo. Si el capitalismo es 100% monopólico, se transforma en otra cosa. Ahora, ¿significa eso que no hay monopolios? No, sí, monopolios hay. Y son pícaros y remarcan y se quedan con parte de la renta. ¿Hay renta monopólica? Sí, hay renta monopólica. Pero esa renta monopólica no es ni permanente ni estructural. La puja distributiva, como aplicación de la inflación, está toda mal. Ahora, es cierto que cuando hay puja distributiva, eso puede acelerar la inflación que ya existe. Todo eso es verdad. La restricción externa es un elemento de la inflación.
todo sirve, pero nada sirve como explicación fundamental. Igual, yo les aclaro, si tuviera yo la receta que define el origen de la inflación, perdónenme, pero no estaría hablando con ustedes y estaría en Estocolmo agradeciendo a la Academia Sueca el Premio Nobel de Economía. Bueno, nadie tiene mucho la receta definitiva de cuál es la inflación. Lo que puedo plantearles es esto, que las teorías capitalistas tradicionales, la keynesiana, la monetarista, todas las que acabo de mencionar, la progresista de la renta monopólica, etcétera, todas en un punto funcionan, pero todas fallan como explicación general. Y la explicación, digamos, de largo plazo de la inflación, la explicación que hay en Marx, para mí, para algunos marxistas, para otros marxistas no, aviso, es que en el fondo tiene que ver con un proceso de acumulación insuficiente. Dicho esto, el hecho de que vivimos en un país periférico, con una inserción particular en la economía mundial y en la División Internacional del Trabajo, etcétera, agrega aspectos específicos, sí, que son lo que dije en la primera intervención. Y bueno, le paso la palabra a Juan, al otro Juan. A ver, sobre la pregunta de inflación. Yo creo que hay que pensarlo así, digamos. No puede haber inflación si no hay emisión. Porque no hay forma que todos los precios suban de conjunto si no, si no hay una emisión monetaria, porque no hay, digamos, forma física que se produzca ese fenómeno. El punto entonces, uno podría decir, bueno, la inflación se explica por la emisión, pero la pregunta siguiente es por qué se emite. Entonces, la trampa no es decir que no hay una vinculación entre emisión e inflación, sino la pregunta es ¿por qué se emite? Quizás acá, bueno, una respuesta es porque el Estado está quebrado. Es decir, como el Estado está quebrado, tiene que emitir. Pero entonces la pregunta que surge es ¿qué significa que el Estado está quebrado y tiene que emitir? Y ahí empiezan a aparecer los elementos que a mí hacen a la especificidad de la Argentina. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar situaciones inflacionarias en el mundo, como hay actualmente, que remiten a una crisis de sobreproducción y a una emisión monetaria gigante que encontraba a nivel mundial una forma de que eso no estalle. La compra de bonas por parte de China y el sostenimiento, digamos, del dólar, que hacía que esa emisión, que toda la emisión monetaria de Estados Unidos, el quantitative easing, no haya estallado en una inflación, tenía que ver en gran medida con que alguien absorbía eso como forma de sostener una demanda y poder exportar. Es decir, si China no sostenía a Estados Unidos, no encontraba su mercado. Es decir, se da en un contexto donde se reprimía la inflación, en un contexto general mundial de sobreproducción. Sin embargo, cuando todavía no había inflación mundial, que ahora sí estamos empezando a expresar, como, digamos, a mi entender, la sobreemisión después de la pandemia como forma de sostener la acumulación donde la pandemia ha llevado a un conflicto a nivel mundial donde todos se emitieron a la vez y todos empiezan a chocar, y que ya va trasladándose a un conflicto bélico. En el caso de Argentina encontramos una situación particular, que es que esa inflación es más alta y tiene un origen previo. Y que se asemeja en gran medida a otros países también exportadores de materias primas, como fue el caso de Venezuela o podemos encontrar en otras situaciones, en donde lo que va a aparecer es una particularidad que es que el Estado media en la apropiación de renta y en esa mediación va a chocar con la fuente de apropiación directa que es a través de impuestos o de estatizaciones. Y esto va, por ejemplo, también para el caso venezolano, aunque se estatiza y es estatal la renta de la tierra por la empresa PDVSA y es estatal la propiedad de la tierra petrolera, la apropiación de la renta por capitales privados no es directamente a través de la asignación, sino que empieza a operar a través de una presión por el tipo de cambio, por fugar capital, por importaciones. Y entonces el tipo de cambio, uno diría, bueno, es por tipo de cambio, pero es tipo de cambio operando en la apropiación de renta de tierra. Y una de las formas de que se sobrevalúa la moneda para que haya un sector que apropie renta de la tierra, porque la sobrevaluación de moneda, ¿qué significa? Que el dólar está más barato de lo que debería estar, simplificándolo mucho, y entonces quienes fugan capital o importan o viajan en el turismo, que en Argentina la cuenta de turismo es un problema central, cíclico, fíjense ahora con el dólar Qatar y todos los que van a viajar, esa apropiación es una apropiación que no puede, cuya fuente es la renta de la tierra, pero la forma en la cual sobrevalúo es, tengo que fijar el tipo de cambio y tengo que hacer que todo el resto de los precios suban. De hecho, cuando vemos cuándo se empieza a acelerar la inflación es cuando la crisis del 2008 no puedo avanzar por la vía de retenciones, después la famosa 125, bueno, no avanzo por ese lado, pero se le saca más renta de la tierra por la sobrevaluación de la moneda posterior que por
digamos, lo que se iba a sacar por la 125. Entonces, ahí empieza a aparecer un elemento particular que es cómo se sobre la moneda y eso tiene un proceso inflacionario detrás. Obviamente, en ese proceso inflacionario está claro que los trabajadores, a través de la acción sindical de su lucha, van rezagados y también opera como baja salarial, que a su vez es una fuente de compensación de ese capital chatarra. Entonces, entra esa particularidad de la disputa por la apropiación de renta, en donde el Estado tiene que subsidiar a capitales ineficientes, a capitales con baja productividad sistemáticamente, y cuando no tiene la fuente para financiarlo, también tiene que emitir en exceso. Y entonces ahí muestra esto que podría simplificarse en el carácter quebrado del Estado, pero está quebrado por haber financiado a ese capital chatarra. Y el endeudamiento también es para financiar ese capital. Y con eso voy a la pregunta del capital chatarra. ¿Cuál es? Uno diría, bueno, el capital necesita plusvalía relativa para abaratar la fuerza de trabajo y sobre esa base expandir la plusvalía, digamos, mundial y a expandir la acumulación. Eso es, digamos, la normalidad. Pero ¿qué pasa? Cuando tiene que comprar materias primas, cede una parte de su plusvalía a alguien que no produjo nada. Digamos, se producen las materias primas a través del trabajo del obrero rural, del obrero minero, pero la propiedad de la tierra no es producida. ¿Sí? Es lo que Marx llama un falso valor social. O sea, tiene precio, pero no es producto del trabajo privado independiente, no tiene valor. Sin embargo, tiene que en el precio de las materias primas pagar eso. Cuando paga eso, se le sustrae a la capacidad de acumular. Entonces, uno podría decir, algunos me han acusado, nos han acusado de decir, lo que vos decís es un intercambio desigual inverso, donde en realidad no nos damos cuenta de que Argentina estafa al imperialismo. Hay gente que lo dice así. Y, bueno, vaya ellos. Nosotros no estamos diciendo, bueno, yo no estoy diciendo que Argentina estafa al imperialismo y es algo más grande de lo que debería ser porque se quedó con la renta y el mundo lo perdió, sino que va a buscar recuperarlo. Y en esa recuperación puede ser la deuda externa, una tasa de interés usuraria por encima de la media, pero encuentra una forma mucho más potente, que es que algo que vale cero, que es la chatarra, opera como si fuese un capital normal. Es decir, algo que no tiene ningún valor, que debería destruirse, digamos, puesto literalmente, o sea, se desarman plantas o se envían robots obsoletos o tecnología obsoleta, se los pinta, se los lava y acá llegan y estoy desarrollando las fuerzas productivas. El desarrollismo en la década del 60 era eso. O sea, bienvenida a la nueva tecnología que nos va a desarrollar. Y era lo obsoleto, que en otro lado estaba destruido, o cuando, llegó a, el subte con aire acondicionado. Pasamos a tener el subte con aire acondicionado, tenía asbesto, que consumía mucha energía. Bueno, pero acá llegó, estaba limpito y pasa a ser el avance. Bueno, ¿eso qué le permitió? El que te vendió el subte, que lo tenía tirado, que aparte fue literal, Macri fue a comprar subtes que estaban tirados, bueno, ganó una ganancia infinita. Es mucho más potente mandarte chatarra que prestarte plata a tasa usuraria, porque tasa usuraria tiene un, 50, 60, 100% lo que quieras. Esto es infinito. Entonces, los países que tienen esta apropiación, no es algo específico de Argentina, es lo que constituyó básicamente la industrialización por sustitución de importaciones en todos los países exportadores de materias primas. Irán, podés encontrarlo en parte de México en un momento, podés encontrarlo en Brasil, era así, Venezuela. Bueno, eso le permite a ese capital recuperar lo que perdía. La forma en que lo hace es que el Estado medie en la apropiación, que aparezca el proteccionismo, que aparezcan movimientos nacionalistas que dicen que están enfrentando el imperialismo. Algunos incluso van a decir que lo enfrentan parcialmente, que no está del todo desarrollado el nacionalismo, pero en realidad es una forma de reproducción de esa unidad, porque lo que se está valorizando es ese capital extranjero junto con un capital nacional que no se va a perder la oportunidad de asociarse y también con su baja productividad y su escala chica apropiar parte de esa renta. Entonces, efectivamente va a contramano de esa necesidad de aumentar la probabilidad relativa, porque le permite valorizarse sin tener que hacer eso. Le permite, digamos, recuperar parte de la renta de la tierra sin tener que mediar eso. La pregunta es si uno puede superar eso, y es una discusión que está plantada, que es, bueno, ¿y quién podría? A mi entender, ¿lo podría hacer un proyecto de la clase obrera? Yo creo que sí. La clase obrera podría personificar la necesidad del capital de superar esa capitalización de capital chatarra. Yo creo que tiene esa potencia. En todo caso, debemos discutir, digamos, si se puede, pero... Y por último, para lo que planteaba Juan en relación al auge, quizás exageré lo del auge en el sentido de decir, digamos, no estoy diciendo que ahora estamos en auge, de hecho estamos con crisis inflacionaria, baja de salarios, y todo indica que, digamos, hay un ajuste mayor, pero digo, esto se da con buenos precios de materias primas, que es lo que en general caracteriza momentos de auge de la Argentina. Digo, esa particularmente me interesaba marcar. Es decir, no se da en un contexto
en el cual el elemento de específico de ingreso de divisa de Argentina se da incluso hasta superávit. Hay un problema con la parte de energía, pero se te da con un momento de auge. E incluso con auge tenés una crisis. O sea, en el 2013 en adelante, el kirchnerismo pudo relanzar la economía después de bajar los salarios con Dualde y reprimir esa unidad, y estoy de acuerdo en que no es una alternativa al menemismo, sino que son formas políticas diferentes de reproducir lo mismo. Y que se alternan, y por eso pueden hacerlo con el mismo partido político, porque como son formas similares, y justamente como marcaba, no necesariamente lo que se nos viene enfrente, que a mi entender es una profundización de la crisis, porque efectivamente la crisis de reproducción mundial ya pone un límite a esa recuperación de los precios de materias primas, la incipiente recesión en Estados Unidos y en Europa, por lo que se viene con los precios del gas y el conflicto con Ucrania, la escalada hacia China, que aunque no cayó tanto como se suponía, frenó su crecimiento, ponen delante que este pequeño momento de precios de materias primas altas no va a durar mucho más, y que entonces, si incluso en ese momento alto tenemos esta situación, lo que se nos avecina es una crisis mucho más profunda. Y en esa crisis más profunda, esas tendencias que marcaba a intentar salvar esa acumulación sobre la base de la baja productividad, el proteccionismo, van a estar latentes, pero empieza a emerger con fuerza una salida como la que se terminó dando en Venezuela, que es una crisis social mucho más profunda, una apertura general, la destrucción de ese entramado industrial, con consecuencias mucho más graves en términos de migración de millones de personas y demás. La clase obrera argentina tiene potencias para hacer algo diferente, pero tiene que hacerse en acto, es decir, si no lo hace, tiene ese elemento. Y frente a esa tensión, la ilusión de poder encontrar un sector nacionalista sobre el cual frenar esto, a mi entender, no tiene potencias. Es decir, es una ilusión de que uno va a encontrar ahí un aliado frente al avance liberal, y lo cierto es que es la expresión de lo que ha venido pasando, que ha venido debilitando las posibilidades de un desarrollo diferente, de una potencia de la clase obrera, y por tanto no encuentro ahí una alianza posible. Y en ese sentido me parece que la acción independiente de la clase obrera es lo más potente, por lo cual empezar a pensar un programa diferente. Muchas gracias. Bueno, recién intercambiamos con los oradores que creíamos que capaz había ganas de una vuelta más, pero no sé cómo están el público, tampoco vamos a hacer una encuesta. Si no tienen problema, podemos hacer una vuelta cortita con preguntas que haya y reforzar que el buffet todavía tiene morfi y café. Ya se vino la noche, pero si hay alguna pregunta que quede en el tintero. Se quedan ustedes y nosotros. Bueno, le damos una vuelta más a oradores si no hay pregunta. Bueno, Erika. No se escucha, Erika. No, me quedé pensando en esto de que decía Juan, que se está dando como... Juan Complete, que se diga este supuesto, digamos, bueno, o este auge, digamos, de las materias primas. Nada, mi pregunta básicamente es que, ¿por qué si vemos un aumento de la renta, si es momentáneo o no, digo, por qué así todo no es lo que vos decís, bueno, no se da como en otros momentos donde hay un auge de la renta de la tierra y bueno, y hay un proceso de mayor condiciones de la clase obrera, por así decir, y con eso, digamos, mayores condiciones, digo, de lucha, digo, ¿no? Porque ¿de dónde sale la fuerza? De la forma de poder reproducirte, digo, ¿no? Y digo, lo que vemos, o sea, lo que veo yo y lo que vemos es que en realidad lo que está viendo es como un proceso de que se profundiza la fragmentación y la degradación de la clase obrera, y en ese sentido, digo, me pregunto, y también como pensando el contexto mundial de una guerra, y de una guerra, no sé si es mundial o asimétrica, etcétera, ¿qué acción política, digo, también pensando, además de la acción política que uno piensa, no, de la superación del capital, ¿qué acción política inmediata tenemos nosotros para que no se aumente esa degradación y justamente podamos tomar fuerza para poder luchar en algo más, como esto que vos planteabas, bueno, otras formas de apropiación, o si esto va, digamos, es pensar esto tiene que estar en línea con
nuevas formas de tener esa degradación, digamos. Eso nomás, perdón. ¿Alguien más? Calle ahora, digo, hable ahora o calle para siempre. Bueno, damos la última vuelta. Igual la pregunta puede ser extendida a los demás expositores. Ahí se ha perdido la oportunidad de hablar, no te preocupes. No, digo, ¿qué hacemos frente a esta degradación? Digo, ¿no? Que yo lo que veo más un ajuste por ahí, pero nada, eso. Sí, en relación a, digamos, la particularidad del momento actual, yo creo que hay un elemento que es, digamos, esta fuerte suba de la renta, digamos, sobre todo de origen agrario por los fuertes suba de materias primas materiales y en parte la renta petrolera que se expresa en forma más contradictoria porque por un lado los subsidios internos a través de los precios abaratados del combustible sostienen la acumulación de capital, pero a su vez hay una necesidad de importar con precios más caros, entonces no está, ese neteo no te da tanto peso de la renta agraria, de la renta petrolera, pero sí de la renta agraria, se da en el momento de mayor apropiación por parte de los dueños de la tierra. Es decir, históricamente las formas de apropiación a través de las retenciones y de la sublevación de la moneda le quitaban en torno a, digamos, mitad y mitad. Digamos, mitad quedaban los dueños de la tierra y el mitad se la llevaba el resto de la acumulación de capital en Argentina. Hoy hay un avance sustancial desde el macrismo, pero que se consolida con, digamos, el gobierno actual, que el grueso pasa a manos de los dueños de la tierra. En mi entender, esto uno podría pensarlo como un problema estatal o político, pero a mí me parece que lo que está mostrando es una cada vez mayor debilidad del capital fragmentario, con baja productividad, que tiene menor capacidad de propiedad de esa renta. Porque la brecha de productividad y su capacidad de disputar esa propiedad de renta se va reduciendo. Y en forma creciente, entonces esos terrenos los van fugando y no lo van sosteniendo a nivel interno. Y entonces, en ese elemento general, hay una recuperación de la rentabilidad del capital industrial por la baja salarial, sustancialmente, en parte por la preparación de renta, pero no logra sostenerse en una acumulación propia que permita acompañar el fuerte crecimiento de la renta de la tierra. Y entonces una parte creciente va a los dueños de la tierra y no al sostenimiento general. Y en ese punto entonces me parece que ahí se está visorando algún tipo de cambio, es decir, una menor capacidad, es decir, cuando uno lo ve, digo, pongo el caso venezolano porque a mi entender, además que es lo que estudié mucho y uno no puede salir de su objeto de estudio, es un caso político interesante para ver, digamos, extremo, cosas que después empiezan a ocurrir digamos, todo el mundo habla de Argenzuela y demás, pero es interesante porque la política que propone Macri relanzada o que propone Milei es la que se ejecutó en Venezuela. Es decir, en un momento de auge de materias primas, expandir el consumo a través de subsidios y desmantelar el proceso industrial local, bajo formas donde abrías las importaciones, se quebraban empresas, las estatizabas y en lugar de ponerse a producir, digamos, mantenías el empleo sin tener que invertir en la producción. Esa tendencia, digamos, a mi entender, se va a ir profundizando. Es cada vez más difícil sostener la brecha de productividad que tenemos. Entonces, en ese punto quería marcar, digamos, y frente a la necesidad de acción, digamos, hay una acción inmediata que creo que, digamos, vamos a coincidir. Es decir, en la acción inmediata, la acción de los compañeros, digamos, que sostienen la organización de los desocupados, de la población, es clave porque sostiene un límite a la baja del valor de la fuerza de trabajo, mantiene condiciones mínimas de reproducción de la fuerza de trabajo en el momento de desocupación, fortalece al conjunto de la clase obrera. La acción sindical es clave, fortalece al conjunto de la clase obrera, pone un límite a la baja salarial y fuerza al capital a tener que avanzar sobre otras bases. Ahora, esa fuerza que uno impone ahí está atada a toda una dinámica general, digamos, que te impide simplemente acotarte a eso. O sea, necesitamos desarrollar algo que supere esa acción inmediata. Y en ese sentido es lo que planteamos como una discusión programática, en donde nos podemos preguntar qué causa esa debilidad, qué causa, digamos, el retroceso que ha venido teniendo la clase obrera en términos de crecimiento de la sobrepoblación relativa, crecimiento de la caída de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, y no esperar, digamos, abstractamente una fuerza que no sabemos dónde surja, sino poder desarrollar una acción política que potencie lo que nos puede dar fuerza. Pero bueno, eso. Sí, para ir a tu pregunta, la cuestión de si hay fragmentación o debilitamiento de la clase obrera, no sé, es un proceso en curso, es una lucha, hay que darla.
Vamos a ver qué pasa. Por eso fue tan importante lo del Sudna. Porque hacía bastante tiempo que un conflicto de la clase obrera industrial no ocupaba el centro de la escena. El conflicto del neumático ocupó el centro de la escena no sindical, política de este país. Y el resultado fue que un sector de la clase obrera dijo, paren, nosotros nos van a llevar puestos. ¿Cómo terminó? Yo no creo que haya sido un súper triunfo en términos sindicales. Para mí la gran victoria fue política, fue decir, acá está un sector de la clase obrera, no nos van a pasar por arriba, la clase obrera existe y pelea. Y eso tiene un valor inmenso, porque hacía muchos años que no había un conflicto importante de la clase obrera que no terminara en derrota, porque hubo otros, también incluso bajo el kirchnerismo, que terminaron mal, terminaron con despidos. También de sectores muchas veces vinculados al clasismo o a la izquierda, que dicho sea de paso le da pasto al kirchnerismo para decir, ahí ven que donde están los troscos termina todo despedido. Bueno, acá estamos los troscos y no terminamos todo despedido. Entonces vamos a ver qué pasa. Es una lucha que hay que dar, no está resuelto de antemano. Yo por último lo que quiero resaltar es una cosa que tiene que ver con el futuro. Tan bajo han caído las veleidades de modelo del kirchnerismo. Yo digo, cuando hablo de proyecto hay que tomarlo con grano salis, ¿no? Porque proyecto, a ver, el que creía que la burguesía nacional existía era el kirchnerismo. Bueno, en algún momento descubrieron que la burguesía nacional, o sea, una burguesía, por empezar, nacional, o sea, de nacionalidad argentina, con proyecto propio de desarrollo independiente, es un unicornio azul. No ha existido nunca, no existe ahora, a esta altura dudo que en el resto de mi vida vaya a verlo. No existe la burguesía nacional. En los lugares donde que ha habido desarrollo capitalista acelerado más o menos exitoso, esa burguesía la creó el Estado capitalista. El caso de Japón, que fue más bien una reconstrucción, Corea del Sur y China. Desde el Estado. Bueno, el kirchnerismo no se propone eso ni remotamente. De hecho, el kirchnerismo que hablaba siempre de modelo industrial de producción-empleo, yo les recomiendo que lean lo que dice Daniel Steingart, que es del CEP y que es funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo, que acaba de decirlo con todas las letras. Dice, nosotros apostamos a vaca muerta y al litio, porque si no tenemos dólares no hay ni por dónde empezar a hablar. Lo que Argentina necesita son dólares y esos dólares nos la van a dar la actividad primaria. La renta del campo, la renta petrolera y la renta minera. Pero como el modelo industrial de producción-empleo no, va a ser un modelo primarizado, extractivista, de bajo empleo. Y si llegan a tener éxito, cosa que dudo mucho, en todo caso va a ser esos dólares, esa fábrica de dólares de la que habla el ministro de Economía, que es la actividad primaria y exportadora, en todo caso operarán, su máxima aspiración es actuar como intermediario entre esa generación de dólares por parte de compañías multinacionales y del sector exportador más concentrado, más extranjerizado, más transnacionalizado de todos, más competitivo y más generador de dólares, mediar con eso, con el resto de la sociedad, en un mar de pobres con empleos de baja calidad y baja productividad. En eso se ha transformado el proyecto, pongámosle comillas, estoy de acuerdo, kirchnerista. Bueno, yo voy a dos puntos. Primero, sobre el problema de qué hacer, un poco lo que planteó la compañera. Nuestro punto de vista es que el proceso actual abre de alguna forma para la clase trabajadora una oportunidad política en la medida que el gobierno de Alberto Fernández, que venía a llenar la heladera y a pagar las jubilaciones con lo que sacaba de la LELIC, hizo todo al revés. Y hay un descontento popular muy grande con el peronismo. Y ahí está el punto de partida para abrir paso a una alternativa de izquierda, una alternativa de los trabajadores. Hay una gran pelea para que ese descontento no lo capitalice Milei y los sectores derechistas.
y la pelea porque la izquierda forme realmente una alternativa va de la mano con que sea una izquierda que pueda de alguna forma apoyarse en las luchas populares, que no sea una izquierda que esté dedicada solamente a alargar candidaturas, sino que tenga un peso en la organización de los barrios, los lugares de trabajo, las fábricas, y por eso creo que que es tan importante lo del SUDNA, que ya lo tocamos, y otros procesos también que hay, porque aparecen sectores de clasismo, sectores combativos, desafiando justamente las posiciones de la burocracia sindical, del peronismo dentro de los sindicatos, la unidad piquetera desafiando el control de parte de los punteros del PJ de los municipios, y entonces ese proceso, que es el que hoy está atravesando al sector más dinámico de la izquierda argentina, creo que es la base para plantearse, digamos, un desarrollo político de otro tipo, y bueno, por eso nosotros apostamos en esos términos al desarrollo del Frente de Izquierda. Después, sobre algunas cosas que se dijeron, algunas precisiones. Yo no sé si el problema central del programa de Milei es la eliminación del capital sobrante. Yo creo que el punto de choque ahí es un punto de choque con la clase trabajadora, no con los sectores de lo que, digamos, en términos muy amplios le podríamos decir la pequeña burguesía, aunque la pequeña burguesía obviamente depende de un fuerte aparato de subsidios al transporte, a la energía y demás, que nosotros siempre dijimos que eran subsidios a sectores capitalistas finalmente, bueno, aunque tenga una manifestación también en los subsidios al consumidor. Pero ahí está el tema. Justo ayer estuvo Milei con Fantino y dijo, antes de la apertura económica viene el gran ajuste, la estabilidad monetaria, la liquidación de los convenios colectivos, la reforma previsional, la reforma laboral, etc. Antes de la apertura económica, dijo, hay que pensar la gradualidad, porque si yo abro la economía antes de generar condiciones para la valorización, me lo dijo así, del capital, va a haber una quiebra, no queremos eso. Y Macri, cuando saca el libro, dice primero la reforma previsional, después primero la reforma fiscal, previsional y laboral. Entonces ahí hay un núcleo en donde va a estar el gran choque social. El gran choque social es con la clase obrera. Y el gran choque social es con la clase obrera no solamente por las quiebras y despidos, sino fundamentalmente por el intento de quebrar los convenios colectivos, los derechos laborales, la educación y la salud pública y eso. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, otro problema. Decía Juan, la quiebra del Estado viene del subsidio al capital chatarra. Es cierto que una parte de la quiebra del Estado viene de los subsidios. Es cierto, es objetivamente cierto. Creo que para este año son 15.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Pero ahí hay muchos factores operando, que en el fondo dan cuenta de una situación de crisis del capitalismo argentino, que es parte de la bancarrota capitalista internacional. Porque la bancarrota del Estado de la Argentina y la alta inflación, por eso destacaba lo de la dictadura militar, no era chicana, fue el producto de un violento viraje en la coyuntura internacional a mediados de la década del 80, con el alza de las tasas de interés que dejó knockout el plan económico de la dictadura. Ahí el problema de la deuda juega un rol fundamental, un rol absolutamente fundamental. Y la deuda son los capitalistas que invierten, es en parte el capital industrial, es en parte la burguesía nacional, pero es en gran parte también el capital financiero internacional, que digamos, establece además condiciones de pago, de repago de tasa de interés, de esto, del otro, que son muy fuertes. Entonces, ahí operan varios factores en el problema de la quiebra del Estado, la tendencia inflacionaria y demás. Después en el menemismo, la Argentina fue a la bancarrota del 2001, después de haber privatizado casi todas las empresas estatales y haber liquidado gran parte de lo que acá se llamó el capital chatarra, que no es nuestro lenguaje habitual, pero liquidar los talleres de Tafí Viejo, la mitad de Entel, obras sanitarias, gran parte del tejido industrial del país, las tarifas eran en dólares, todo, bueno. Y la Argentina fue a la crisis del 2001.
producto, está bien. Ahí alguien me dirá, bueno, el subsidio consistía en la apreciación del tipo de cambio. La apreciación del tipo de cambio no se pudo sostener, no sé si hay una lectura en esos términos, pero creo que el punto de fondo son las condiciones actuales del desarrollo desigual y combinado en la Argentina, que reproduce la de buena parte de los países semicoloniales, ¿no? Es en el fondo el peso del imperialismo, de su peso en términos de remesa, de deuda, de peso sobre la estructura industrial, de distorsión de la estructura industrial de los países, el atraso, la incapacidad de desarrollo de las fuerzas productivas, que son los problemas que ya venimos discutiendo de la década del 20, cuando se escribían los textos sobre el desarrollo desigual y combinado. Entonces, bueno, creo que tenemos una buena oportunidad militante, que hay que darle para adelante, sigamos discutiendo y luchemos por una Argentina y por un mundo obrero y socialista, por un gobierno de los trabajadores.